pandemia y cómo se va complicando a partir del aumento de casos, del incremento de los contagios, la situación en algunos nosocomios. Queremos saber concretamente qué es lo que está pasando en el Hospital de la Baxada, aquí en la ciudad de Paraná. Lucas Ketcher, de terapia intensiva, precisamente del Hospital de la Baxada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen mediodía. Hola Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Buenos días para la audiencia. Ketcher, había trascendido la información de que estaban derivando pacientes de otros nosocomios de la provincia de Entre Ríos allí al Hospital de la Baxada. ¿Esto es así? ¿Usted lo puede confirmar? Sí, nosotros a partir de ayer empezamos a ver en el mapa de Entre Ríos, en la zona 3, toda la costa del Uruguay, básicamente en Gualeguaychú, hay un crecimiento en el Hospital Centenario de alto ascenso de casos, en los cuales ellos tienen hoy terapia intensiva y planta con pacientes críticos, graves y moderados en ascenso. La idea un poco fue asistir desde acá de Paraná a la gente que tiene cuadros moderados para traer la planta del Hospital de la Baxada, un poco sosteniendo el aumento de casos. El hospital tiene... Ayer trajimos 4 pacientes. 4 pacientes, bien. ¿El hospital tiene capacidad para recepcionar entonces otros pacientes? Nosotros estamos tratando de armar un equipo más amplio. El único problema que tenemos, como todos saben, es el recurso humano. Hoy por hoy formar equipos y sostenerlos y estamos en un periodo de cierto cansancio. Bueno, están las vacaciones, digamos, y cada vez el recurso humano, tanto en kinesiólogos, enfermería y médicos, se hace complicado conseguir asistencia. Ese punto es el más difícil, el que estamos, yo creo que toda la Argentina lo está pasando, pero bueno, un poco es eso más lo que nos está pasando. Bien, por otro lado, Ketcher, ya este tema lo hablamos durante la pandemia, durante la llamada cuarentena dura. Digo, el mensaje para las personas, no solo el peligro de contagiarse, de adquirir COVID, porque evidentemente hay personas que tal vez no la pasan tan mal, pero lo cierto es que el panorama o el incremento de casos complica la situación porque los hospitales se van llenando de personas internadas o que necesitan internación y están al punto de empezar a decidir, digamos, si alguien puede tener lugar en una terapia intensiva o no. Sí, incluso desde el COES el documento se ha aprobado, es un documento que hace adecuación del esfuerzo terapéutico y tiene varios puntos, varias clasificaciones en donde uno puede hacer un triage para la entrada al acceso a una terapia de cama intensiva, de terapia intensiva. Por eso es que en este momento uno no habla de prohibir acciones o modos de vida, sino que habla de incluir digamos, a la nueva forma de vida la pandemia. Nosotros no vamos a superar esto en un tiempo corto, esto es para varios tiempo más. Una pandemia en general dura 3 años y medio, recién llega la vacuna, falta todavía. Entonces, si no incorporamos la nueva forma de vida, se va a hacer muy difícil. ¿Cuánta capacidad tiene, cuánta capacidad tiene la terapia intensiva del Hospital de la Baxada hoy? ¿Cuánto tiene de ocupación, digo, actualmente? Hoy tenemos de ocupación el 70%. Solamente quedan 4 camas vacías. 4 camas vacías, digamos, para quien tenga una situación grave, crítica, solamente en estos momentos podrían ingresar 4 personas, nada más. Exactamente, sí. La verdad que asusta, asusta lo que está diciendo. Nosotros estos cuadros los veíamos cuando empezó Europa, veíamos que Barcelona estaba completo, Madrid estaba vacío y ellos tienen otra forma de tratar los casos, digamos, cada uno lo hace por región. Nosotros no podemos hacer esto porque si hoy no le damos una mano a Gualeguaychú, la gente de allá estaría en los pasillos. Entonces, hoy hablar en enero de una neumonía, nosotros
teníamos pensado descansar y hablar de la vacuna, pero hoy estamos hablando de que la asistencia es cada vez más alta. Y en cuanto a la circulación sea cada vez más alta y los métodos de normas de prevención no se han cumplido, no vamos a poder parar el número de casos. Es imposible. Y por último, el personal, usted hacía referencia concretamente al personal que está cansado. Obviamente, nosotros cuando damos el parte todos los días y vemos la cantidad de casos, por ejemplo, aquí en Paraná, pensamos, bueno, de todo este número, ¿cuántas personas tienen que hacerse ver? ¿Cuántas personas tienen que internarse? Mientras tanto, las otras van intentando recuperarse, algunas mejor, otras peor. Digo, y mientras tanto, el personal de salud teniendo que dar todo para todas esas personas. Sí, vos fíjate que primero el índice de mortalidad es altísimo, es por encima del 70%. Segundo, el tiempo de terapia intensiva son no menos de 20 días en general. O sea que no tenés tanta rotación en terapia intensiva como para altos números de casos. Y el problema es que no hay tregua, digamos, y el equipo de salud es el que más siente, el que está en la asistencia y otros actores también, somos los que más sentimos el cansancio, porque no es fácil tener un 70% de mortalidad, no es fácil verse morir gente todos los días. Sí, ese porcentaje que usted acaba de hablar, de decir, de más del 70% de personas que fallecen, ¿no? Es también otro de los números impresionantes, en terapia, obviamente. Sí, el factor de riesgo, la obesidad, diabetes, hipertensión, gente con tratamientos crónicos. Hay diferentes respuestas, la respuesta inflamatoria es diferente en cada persona, pero el paciente que entra en terapia intensiva tiene muy pocas chances de salir, hay muy poco de lo que se puede hacer actualmente, solamente sostener el paciente hasta que la respuesta inflamatoria pase. Y eso en terapia intensiva es complejo por las reinfecciones. En terapia intensiva uno es muy hábil o la habilidad es muy alta para reinfectarse, porque está totalmente invadido con catéteres y la vía aérea y etcétera, etcétera. Bien, Lucas Ketcher, titular de terapia intensiva del Hospital de la Baxada, brindándonos un panorama entonces de lo crítico que es la situación sanitaria, concretamente a partir del incremento de casos de coronavirus. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, Sonia, y bueno, gracias por estar siempre y podernos ayudar a comunicar todo esto. Bueno, ojalá sirva para algo, Ketcher. Gracias, hasta luego. Seguimos nosotros hablando de ahora las medidas de restricción de circulación nocturna. Fundamentalmente está prohibido entre la 1 de la mañana y las 6 circular en rutas, ya sea provinciales como nacionales. Solamente las personas que son de categoría o de la denominada categoría esencial. A ello se refiere el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Ignes. El decreto no establece excepciones, es decir, prohíbe la circulación de 1 a 6 de la mañana. No es la actividad gastronómica ni hotelera, sino la circulación, totalmente. Las únicas excepciones son las del artículo 6º del decreto 295, que fue aquel de marzo del año 2020, que estableció el aislamiento, el primer aislamiento, y estableció las excepciones al aislamiento. Personal de seguridad, de salud, periodistas, funcionarios en el cumplimiento de sus funciones, pero no hay excepciones a esta regla de que no se puede circular entre la 1 y las 6 de la mañana. Es decir, que por las rutas provinciales y nacionales que atraviesan nuestra provincia tampoco se puede circular en ese horario. Exactamente, esa es la disposición que está en el artículo 1 del decreto 5 del Poder Ejecutivo, a su vez respaldado en el decreto 4 del Poder Ejecutivo Nacional, que fue el que invitó a las provincias a establecer este tipo de restricción. ¿Qué puede suceder entonces si en un control en la ruta, bueno, justamente se frena, se detecta un vehículo circulando dentro de esa franja horaria? Bueno, lo peor que puede suceder, lo que está normativamente dispuesto,
es que es una violación del artículo 205 del Código Penal, es decir, se violenta una disposición dirigida a pelear contra una pandemia. Entonces, es un delito que tiene una sanción de 6 meses a 2 años de prisión. Son casos extremos, yo creo que la Policía de Entre Ríos tiene un criterio mucho más racional en el sentido de ver cada caso, pero la verdad es que la restricción es total y las únicas excepciones son las del artículo 6 del decreto 295. Hay provincias que no adhirieron al decreto nacional, por ejemplo Córdoba, y tengo entendido que Mendoza tampoco, pero la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos son provincias que están con esta disposición. Y simplemente para recordar algo que nos había adelantado nuestra compañera de tarea Sabina Melchiori y ahora se concreta. Restringen a 10 la cantidad de personas en reuniones sociales y familiares en Gualeguaychú. A raíz de la solicitud del intendente Martín Piallo, el Poder Ejecutivo Provincial dispuso restringir a un máximo de 10 las personas que pueden asistir a reuniones sociales y familiares en Gualeguaychú. La medida responde a la dinámica de transmisión y aparición de nuevos casos, según hicieron saber desde el municipio. A partir del análisis efectuado por el COES local de esa ciudad, se concluyó que la dinámica actual de transmisión y la aparición de nuevos casos de coronavirus se originaron principalmente en actividades sociales y recreativas que implican contacto estrecho prolongado en espacios cerrados, con escasa ventilación o abiertos con aglomeración de personas que dificultan el uso del tapabocas y también el mantenimiento de la distancia. Todo ello conlleva un alto riesgo de transmisión del virus. En ese sentido, la restricción resulta aplicable para espacios cerrados, al aire libre si se trata de espacios públicos y privados de acceso público y de los domicilios de las personas, salvo el grupo conviviente. Ayer, luego de desarrollar una serie de actividades aquí en la ciudad de Paraná, los ministros de Economía y del Interior de la Nación también visitaron, como estaba previsto, la ciudad de Concordia. Allí mantuvieron una ronda de diálogo con sectores de la producción. Está firmado el convenio, está definido el lugar, que es el paso fronterizo, justamente para eso. Hubo por ahí un equívoco, pero siempre estuvo definido ahí en el paso fronterizo. La provincia se la platea y se monta rápidamente, tiene las mismas características que el hospital modular de la ciudad de Colón, o sea que rápidamente se pondrá en marcha y esto por supuesto refuerza el sistema sanitario para este tiempo de pandemia, pero también cuando pase la pandemia va a quedar armada una estructura sanitaria en un paso de frontera que siempre es necesario y sobre todo para lo que es accidentología en ruta. O sea que... Sí, y una cosita más, ¿no? Ahí el presidente nos pidió que mientras seguimos peleando con la pandemia, mientras seguimos luchando contra el COVID, empecemos a fortalecer y a encender el motor productivo de cada una de las provincias. Hoy, acá en Concordia, nos juntamos nos vamos a juntar ahora con los empresarios. En Paraná nos juntamos con todo el arco de empresarios de la provincia también para escuchar cuáles son esas obras, cuáles son esas necesidades que tienen para que el gobierno nacional junto con el gobierno provincial podamos potenciar la matriz productiva de la provincia, porque entendemos que de esta pandemia tenemos que salir. En un organismo que me toca conducir, que es el ENOSA, que tiene un presupuesto que es del 1000% del presupuesto que tenía en la gestión anterior y permite que municipios del interior de la Argentina, los 2.300 municipios, seguramente en el mes de mayo o junio van a estar todos con alguna intervención de Nación. Y en el caso de Concordia, que ustedes conocen y conocemos todo, sabemos que obras de infraestructura como la planta de agua, la planta de tratamiento que encara la provincia, más todo lo que tiene que ver llegar al 100%